Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 6 de agosto. Empezamos a grabar a las 6 en punto de la tarde, mediodía, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas pues algo indecisas. En Estados Unidos están dando bandazos abajo arriba, ahora se están acercando los máximos del día. El rebote ya es de una cierta profundidad, más 1,68% el SP500, más 1,88% el Nasdaq y más 1,26% el Russell, recuperando una buena parte de lo que se perdió ayer, los tres índices. Pero Europa se lo toma con más tranquilidad y se mantiene sin tener las ideas muy claras que digamos. El DAX sube 0,39, el Eurostoxx 50 0,41, el Stoxx 600 0,21 e incluso el IBEX está bajando el 0,20%. La situación técnica sigue muy deteriorada en Europa. Miren el Eurostoxx 50, que ayer se movió muy por debajo ya de la media de 200 y que ahora intenta hacer un pullback hasta la misma. Y vamos a tener la zona de resistencia clave en los 4.762, de momento bastante lejos. Cualquier pérdida del mínimo que deja atrás sería considerado ya como una confirmación definitiva y total de la pérdida finalmente de la media de 200 y sería notablemente peligroso. De momento está limitándose a cerrar el gap de apertura de ayer. El DAX no está tan mal como el Eurostoxx, pero ya es la segunda vela que se mueve por debajo de la media de 200, peligroso si perdiera el mínimo y por supuesto resistencia a la altura de la media en los 17.870. En divisas, pues sigue habiendo mucho movimiento. Hoy tenemos al yen japonés con diferentes signos según de qué divisa se trate. Está bajando el yen contra el euro sube 0,94%, pero está subiendo el yen contra el dólar baja 0,49%. Curioso, sin embargo el dólar sube frente al euro un 0,25% y sube frente a la libra un 0,54%. Todos estos cambios, dólar, yen y demás, tienen mucha importancia a partir de ahora porque me ha parecido muy interesante lo que ha publicado JP Morgan hoy, reflexionando que una explicación a todo lo que ha pasado en estos días, esa exageración con el VIX, a mí me sigue pareciendo una exageración total. Las cosas no es que estén bien, pero tampoco es para tanto, para todo lo que vimos ayer. Un VIX que ahora se lo toma con más calma, está a 27,4 en estos momentos, parece que está más tranquilo, pero el 65 al que llegó ayer me parece un poco fuera de lugar, desde luego, ¿no? Pero decía JP Morgan que todo esto podría encajar, toda esta histeria, todas estas cosas y las divergencias que vemos, no se ve tanto pánico. Las mesas de trading de JP Morgan y de UBS y de Goldman, las tres dicen que no ven pánico entre sus clientes institucionales, que no lo ven. Esto no cuadra con las lecturas de VIX, con las lecturas del VVIX, con las coberturas de cartera enormes que marca el TDX. Algo está pasando por ahí. Bueno, entonces, como les decía, JP Morgan opina que posiblemente haya mucha más parte de todo este lío por culpa del carry trade con el yen japonés que de todo lo demás. A fin de cuentas, desde el punto de vista macro, ayer tuvimos el ISM de servicios muy tranquilizador, bastante por encima de lo esperado y sobre todo la partida de empleo. Estamos hablando del 75% de la economía más o menos, con el empleo muy por encima de lo esperado y dentro de la zona de expansión de nuevo. Sin embargo, seguimos ahí un poco mira a mí no me toques. Entonces, puede que tenga razón JP Morgan y que lo del carry trade sea la clave. A fin de cuentas, la espoleta fue la caída del Nikkei del 12 y pico por ciento, la explosión alcista del yen japonés en muy breve plazo. ¿Qué es esto del carry trade? Porque la mayoría de lectores lo sabrán, pero habrá algunos que no lo conozcan esto. A ver, el carry trade es muy fácil de explicar. Voy a simplificar mucho para que se me entienda. No quiero que se líe mucho la cosa. El yen japonés daba unos tipos para cuando se pedían préstamos bajísimos. Ya saben que los tipos de interés en Japón han estado muy bajos durante muchísimo tiempo. Han tenido problemas de deflación, de falta de crecimiento, y los tipos de interés estaban tradicionalmente bajos. Entonces hay mucha gente que se endeudaba
con préstamos en yenes japoneses a un tipo de interés ridículo, bajísimo, e invertía el dinero en otros sitios. Así de fácil. Podía comprar acciones en Europa, podía comprar acciones en Wall Street, podía comprar bonos, deuda corporativa al 6, cosas así. Claro, para que el carry trade se mantenga, el yen japonés tiene que mantenerse en un nivel pues más o menos estable, entre comillas, ¿no? Y sobre todo los tipos de interés de Japón pues tienen que seguir siendo bajos. Entonces, por resumir mucho, el tipo de cambio del yen japonés pues muy estable no está, de repente ha empezado a apreciarse a lo bestia. Claro, la gente tiene las deudas en yenes, cuanto más suba el yen, pues más deuda tiene, y sobre todo los cambios en los tipos de interés, porque el Banco Central de Japón, después de muchos años de estabilidad en los tipos de interés, pues ahora le ha dado por subirlo. Y por otro lado, los tipos de interés en los otros sitios están bajando. Bueno, pues todo esto ¿qué ha causado? Pues que se vendan posiciones de carry trade por una cantidad enorme. JP Morgan habla de que podemos estar hablando de nada más y nada menos que 20 billones de dólares metidos ahí. Entonces entiende que la parte que se tenía que cerrar, no toda se cierra, pero que la parte que se tenía que cerrar se ha cerrado en un 50% nada más, 50-60%. Por lo tanto, esto es capaz, estas ventas masivas de estas operaciones de carry trade pueden haber provocado una gravísima crisis de liquidez en Japón, que estrangulara ayer al Nikkei, hoy ha subido un 10% y se ha recuperado notablemente, y que haya provocado una serie de distorsiones, de ondas de distorsiones en todos los mercados, con una distorsión final en el VIX, un VIX que cada vez tiene más defectos, desde que las opciones 0DT están tan en boga y otras opciones a corto, desde que los ETFs andan cada vez más metidos, el VIX cada vez es más sospechosillo de problemas y de distorsiones importantes. Carry trade, ahí lo dejo. Puede ser que tengamos el problema ahí. Acertará JP Morgan, nos quedan más episodios de inestabilidad porque aún no están cerradas todas las posiciones. Se terminarán de cerrar con más calma, no sabemos, a vigilar. Los bonos, el Bitcoin sube 4,5%, está bastante tranquilo en 56.454, y los bonos, pues como están subiendo las bolsas, se lo están tomando con un cierto descanso, aunque ha habido datos macro favorables para los bonos, sobre todo en Europa, porque hemos tenido un dato de ventas al por menor en Europa de menos 0,3% cuando se esperaba menos 0,1%. En Wall Street ya lo hemos comentado, subidas bastante fuertes, el oro baja 0,67 y el petróleo sube 0,93% al estar más tranquila la cosa. Entre los sectores europeos pues tenemos al sector tecnológico que sube 1,46%, ha tenido un aumento de recomendación por parte de Deutsche Bank en la sesión de hoy, el sector tecnológico europeo. Cuidados de la salud, muy defensivo, sube 0,64. Bueno, y los demás, lo que más baja es automoción, que es un sector bastante predominante, menos 1,05%, y esto puede haber frenado bastante a las bolsas europeas. Muy interesante lo que ha comentado UBS hoy, diciendo que para ellos estaríamos en una situación parecida a febrero del 2018. ¿Y qué pasó en febrero del 2018? Vamos a recordarlo. En febrero del 2018, yo me acuerdo como si fuera ayer, lo tengo bastante reciente esto en la memoria, veníamos de una subida, pues como todas las subidas, muy tranquilas, lentas, sin correcciones, fíjense, todo lo que venía subiendo en el 2017, había ganado Trump, al mercado le sentó bien, subidas, despacito, sin correcciones, y de repente, pues en apenas empezó a bajar un poquito, y en apenas 2 sesiones, pues esto se fue de madre. Al final tuvo una corrección del 11%, violentísima, en 2 jornadas prácticamente. Luego intentó estabilizarse, perdió el mínimo, tocó la media de 200 y ya se mantuvo estable, le costó algún tiempo, con bandazos amplios abajo y arriba, hasta que finalmente pues volvió a subir. Pero todo esto lleva un proceso lento. Si recuerdan, esta mañana también les ponía un gráfico que hablaba de eso,
de que una vez que pasan estos eventos de volatilidad se requiere un proceso lento de recuperación. Podríamos tener un lateral, podríamos tener algún intento de romper el mínimo anterior pero sin desmadrarse mucho. Es posible. Podríamos estar ante una corrección intermedia nada más, de este estilo, no más. Puede ser, puede que no, pero de momento esto tiene bastantes posibilidades y UBS cree que es bastante posible. Y la forma de desenvolverse este tipo de episodios muy violentos, muy rápidos, es esta. Se estabiliza, luego al final acaba perdiendo el mínimo, no termina de perder soportes importantes, rebotes enormes, bandazos, sin terminar de perder nunca los mínimos anteriores con claridad, al final lateral y al final se termina por subir, y la forma de aprovecharlo es swing trading rápido y sin dormirse mucho. No descartemos que podamos estar ahí. De hecho, no parece que haya mucho miedo, porque Goldman hoy, precisamente hoy, después de todo lo que pasó ayer, también el ejemplo del 18 nos hace ver que tampoco nos fiemos mucho de los rebotes aún. Goldman ha subido hoy o ha mantenido el precio objetivo del S&P 500 para final de año. Fíjense, esto lo publicaron ayer por la noche, después del cierre de mercado, con la que había caído. O sea que no les asustó mucho. Como pueden ver, el tono que usan es bastante tranquilo, entonces dicen que a pesar de las fuertes ventas, ellos consideran que se puede subir un 9% hasta finales de año, desde los niveles de cierre de ayer, que fueron 5.186. Por lo tanto, sus niveles previstos para finales del 2024, como podemos ver, siguen siendo de 5.600. E insisto, esto lo redactaron ayer después de todos los sustos y de todo lo que pasó ayer. Habla del PER, de los posibles beneficios y todas estas cosas. Y muy interesante el gráfico que acompañan, qué sucede cuando el S&P 500 tiene correcciones intermedias como la que hablábamos antes del 2018. Pues después de los pullback del 5, aquí tienen el retorno en azul oscuro promedio y en azul clarito la mediana. Como ven, después de un mes, subidas, después de 3 meses, subidas, después de 6 meses, subidas, después de 12 meses, subidas fuertes. Y cuando la corrección es de un 10, aquí le cuesta más. En el primer mes puede tener más bajadas moderadas, como el 18, no son muy importantes. A los 3 meses está más o menos, para que hay mucha diferencia entre la media y la mediana. Recuerden que la mediana es el valor... No, perdón, aquí este gráfico es diferente. Estaba viendo pero este es diferente. En oscuro tenemos si hubo recesión, ya está, esto sí que es importante, y en azul clarito cuando no hubo recesión. Entonces, esas correcciones del 10% cuando hubo recesión le complicaron la vida al mercado y 12 meses después no ganaba nada. Y después de una corrección del 10%, si no viene una recesión, sí que las subidas son bastante claras. No tiene nada que ver con este gráfico, que el azul oscuro era la media y el azul clarito la mediana. Aquí es con recesión o sin recesión. Ya ven qué importante y cómo cambia la cosa. Muy interesante, ¿verdad? Luego volvemos a la conclusión de siempre, que es vital que determinemos si va a haber recesión o no. De momento no lo sabemos, no, de momento parece que no. No tiene buena pinta, pero parece que no. O sea, parece que no que no vaya a haber nunca recesión, parece que no hay ahora mismo recesión, que no es lo mismo, ¿eh? Y luego, pues ya que estamos en este paper, pues un cuadrito interesante, pues si quieren parar el vídeo y verlo con calma, de lo que hacen los diferentes sectores antes de que empiecen... Ahí está. Los diferentes sectores en cuanto empiezan las bajadas de tipos, cómo se suelen comportar. Ya saben que depende de que haya recesión o no. Ayer, en los 30 primeros minutos de trading, los minoristas vendieron. Aquí pone UBS un ejemplo con sus propios clientes minoristas y, como podemos ver, fue una de las mayores ocasiones desde el crash del COVID en que se vendió mucho por parte de los minoristas en la primera media hora. Muy interesante este gráfico también que publica Bank of America relacionado con todo este lío, y es que ha observado que el VIX a 3 meses, ya saben que el VIX normal es a un mes solamente, el VIX a 3 meses está sufriendo menos que el VIX normal. Es decir, el mercado habla o piensa en una volatilidad enorme a corto plazo,
pero mucho menor dentro de 3 meses. Por ejemplo, ayer, cuando el VIX a 30 días llegó a 65,5, el VIX a 3 meses se quedó tan solo, entre comillas, en 43,3 para ser exactos. Entonces el ratio entre el VIX a 3 meses y a 30 días, como ven, está en el nivel más bajo desde el crash del COVID. Entonces, este tipo de lecturas son, por ley de sentimiento contrario, favorable al mercado, aunque se pueden extremar más, como pasó en el COVID. Cuando se ven este tipo de lecturas, esto es muy fácil de calcular, en internet tienen 1000 herramientas para calcular este spread entre el VIX a 3 meses y el VIX a 30 días. Cuando vuelve a pasar, después de haberse metido por debajo, por encima de 1, el mercado tiende a subir con mucha fuerza. Tiende a subir con mucha fuerza en casi todas las ocasiones, incluso con rebasamientos pequeños. Así que atención, el mercado está muy sobrevendido desde el punto de vista de la volatilidad. Vamos a dar un vistazo para terminar a la situación técnica del SP500 futuro. Recuerden que en el spot la media 200 está más abajo, está en el entorno 5020 aproximadamente. De momento en el futuro sí que se ha rebotado bien en la media de 200 en el gráfico diario. Y en el gráfico de 4 horas pues también intenta rebotar, pero aún no ha roto lo importante que sería este nivel, ya lo hemos hablado esta mañana, 5.350, donde se va a encontrar con el Kijun y donde además empezaría a sobrepasar el 38,2% retroceso de Fibonacci de todo este tramo de caída de aquí. Entonces, bueno, tiene buena pinta, pero no te puedes fiar. Ya sabemos que después de las grandes bajadas vienen los grandes rebotes, hay que esperar que se asiente la nube de polvo, ¿no? Que se ha montado de abajo, arriba, arriba, abajo. Este tipo de rebotes son completamente normales y nunca sabes. Vamos a darle un poquito más de tiempo para ver si se calman ya las cosas. De momento, quédense con una idea central. Muchos indicadores han mostrado pánico, pero los bancos que están metidos en las tripas del mercado, y que tienen un criterio muy fiable desde hace muchos años, insisten en que ellos no ven el pánico. Cuando lo hay lo dicen, claro que lo dicen, pero es que no lo ven, no se está bien. Entonces hay pánico por unas cosas, pero no hay pánico por otros. Hay una corrección intermedia de importancia y nada más. Y la crisis está muy focalizada en Japón, ese es el que tenemos que vigilar, bajo sospechas de que sea el carry trade, aparte de los otros problemas, pero sobre todo eso, lo que provocará la gran crisis de liquidez de ayer japonesa que se trasladó al resto de mercados. Estaremos atentos. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos particulares, salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre, donde haría un vídeo especial. Pues eso es importante, que se suscriban y que le den a la campanita para recibir los avisos. Pues si no, les veo mañana en la apertura sobre las 8:30 hora española, 2:30 de la madrugada hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una buena tarde y una buena noche. Hasta mañana. Gracias.